voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Hebreos 11, 28. Hebreos 11, 28. Un fuerte también cuando ya lo tengan, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Palabra de Dios. Amén. Voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de rodillas para hacer la oración. Amén. Padre bendito, que tu morada está en los cielos, santo, santo, santo es tu santo nombre, Señor, en esta hermosa hora, Padre mi santo, de este día que es tu día santo, Señor. Nos postramos ante tu presencia, Señor, aunque no somos merecedores, Señor santo, porque somos unos viles pecadores, Señor. Pero gracias a la bondad, gracias al amor que usted ha tenido por cada uno de nosotros, Señor, nos podemos, Padre mi santo, postrar ante tu presencia, Señor, para buscarte, Señor. Gracias, Señor santo, porque usted ha enviado a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros, Señor, y resucitó de entre los muertos, Señor, y Él está sentado a tu derecha, Padre mi santo, y está como abogado nuestro, Señor, para suplicarte por todas, Padre mi santo, las cosas que le pedimos en el nombre de Jesús, Padre mi santo. Él mismo lo dijo, Señor, que todo lo que pidiésemos en su nombre, Él lo haría, Señor santo. Pero lo haría siempre y cuando, Señor, que nosotros lo hagamos con fe y con ese deseo de buscarte, Señor santo. En esta hermosa hora, Señor, te suplicamos, Señor santo, que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, Señor, para poder entender y comprender de sus palabras, Señor santo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo explicamos todo. Amén. Hoy en día, hermanos, tenemos ese privilegio de venir y celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, se hacía una celebración que se llamaba, ¿cómo? La Pascua, ¿verdad? La Pascua era de que un corderito tenía que ser matado y que ese corderito, toda la familia tenía que comer de él, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, en este versículo que acabamos de leer en Hebreos 11, 28, que dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Recordemos bien, hermanos, que cuando Dios llamó a Moisés para que librase al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ¿verdad?, que Dios llamó a Moisés y lo mandó a Egipto, y como el faraón endurecía su corazón, ¿qué es lo que venía sobre el pueblo de Egipto? Venían las plagas, ¿verdad? Una tras otra, hasta que llegó el momento de que Dios en ese momento pues no quería hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios ama a la humanidad? Amén. Todos, ¿verdad? Todos creemos eso. Pero muchas veces, hermanos, nuestras propias decisiones, nuestros propios sentimientos o nuestros endurecimiento de nuestros corazones, permitimos que Dios actúe más duro, ¿verdad? Por ejemplo, con el ejemplo del faraón.
Moisés le advertía y le decía de lo que iba a estar por venir. ¿Y usted cree que el faraón le importaba eso? No. Él creía que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel, que nuestro Dios, ¿verdad? Es por eso que Dios, al enviar cada plaga, estaba desafiando a cada dios que los egipcios tenían, ¿verdad? Y en este último, de la plaga que envió Dios, vemos en las otras plagas que el pueblo de Israel no era afectado por las plagas que caían. Pero la pregunta es, ¿en esa última plaga iba a ser afectado el pueblo de Israel también? Sí. Dice que todo primogénito, ya sea del primogénito de Egipto y el primogénito ¿de dónde? De Israel, iban a morir. Y los israelitas tenían que hacer algo. Vayamos a ver en Éxodo 12, 21 al 30. Éxodo 12, 21 al 30. Dice, ¿verdad? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Qué es lo que tenían que hacer? La Pascua. Porque así Dios lo había ordenado. Y tomaron un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vuestros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Les dije hasta el 30, pero vamos a dejarlo hasta ahí el 27. Vemos, hermanos, que aquí la acción tenía que cumplirse. Ellos tenían que obedecer lo que Dios había mandado. Si en el ángel de la muerte llegara a la casa de un hebreo, de un israelita, ¿ustedes creen que ese ángel de la muerte iba a distinguir si iba a ser un hebreo, un israelita o un egipcio? No. Dice aquí claramente que tan solo con la marca, ¿verdad?, de la sangre que le sacaban del cordero, ¿dónde la tenían que poner? En los dinteles de la puerta, ¿verdad? Entonces, si la puerta tenía la marca de la sangre, ¿usted cree que el ángel de la muerte iba a entrar ahí? No iba a entrar ahí, iba a pasar de largo, ¿verdad? Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta de lo que nuestro Dios estaba haciendo. Era una obra maravillosa, porque aquí vemos en este pueblo de Israel cómo fue librado de Egipto, de la esclavitud, de servidumbre, ¿verdad? Ahora, la hermana G. White nos dice en el libro
Consejos para la Iglesia, capítulo 53, la Cena del Señor. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de toda aquella maravillosa liberación, ¿verdad? O sea que esto de la Pascua era algo simbólico de lo que iba a venir. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua. Y vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua. Aquí, ¿cómo tenían que hacer la Pascua? Antes de ir al libro que los voy a mandar, ¿cómo tenían que celebrar la Pascua ellos? Tenían que comerse el cordero, ¿verdad? Matar el cordero, lo tenían que comer. Y tenían que comer algo más. Las hierbas amargas, ¿verdad? Ahora, vayamos a ver qué es lo que dice en Lucas 22:7. Lucas, en el libro de Lucas 22:7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar ¿qué? El cordero de la Pascua. También se nos olvidó mencionar que ellos también tenían que comer ¿qué? El pan sin levadura, ¿verdad? Eso tiene símbolos, hermanos. Vemos aquí que dice el 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba celebrando ¿la qué? La Pascua. Estaba recordando de lo que sus antepasados habían pasado, cómo ellos habían salido de Egipto. Ahora, aquí hay una gran diferencia que vamos a ver en el 22:14 del mismo libro, 22:14, que dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Aquí, según el relato que leímos anteriormente en Éxodo, vemos que se tenía que comer ¿qué? El cordero. Vemos que se tenía que comer ¿qué? Las hierbas amargas. ¿Y qué más? Los panes sin levadura. Ahora, sigue diciendo el 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De convivir con sus apóstoles. El 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, aquí vemos la diferencia. Vemos que cuando el pueblo de Israel
salió de Egipto, antes de salir celebraron la Pascua. ¿Cómo celebraron la Pascua ellos? ¿Qué tenían que comer? Tenían que comer las hierbas amargas, el cordero y el pan sin levadura. Ahora vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y aquí vemos una diferencia. Dice que cuando se sentó con sus discípulos, en ese momento dice que tomó el pan y dio gracias. ¿Y qué más tomó? La copa. Vemos aquí, hermanos, la institución de la cena del Señor. Cómo nuestro Señor Jesucristo cambió el sistema. ¿Por qué en ese momento no comió el cordero nuestro Señor Jesucristo? Exactamente, porque nuestro Señor Jesucristo es el cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir, señaló y dijo: y aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al cambiar estas costumbres, estas ceremonias, ahora Él estaba representando su cuerpo como símbolo ¿de qué? De pan. Y estaba presentando el vino como símbolo ¿de qué? De su sangre, ¿verdad? Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo invitó a los que le seguían, les dijo a ellos que tenían que comer su pan y que tenían que tomar su sangre. Y ellos iban a tener ¿qué? Vida eterna. Y estas personas dijeron: ¿cómo este hombre nos va a dar de comer su pan, de su carne, perdón? ¿Cómo nos va a dar de tomar su sangre? Está loco. Vayamos a ver el relato en San Juan 6, 55 y 56. Pero vamos a leer el 51 que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. Y el 60 sigue diciendo: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aquí, hermanos, la gente estaba confusa, porque nuestro Señor Jesucristo, al decirles que tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre,
no es de que vayamos y comamos un pedazo, le arranquemos un pedazo y le saquemos sangre para tomarlo. No, ellos pensaron de esa manera, pero no es así. Por eso vimos cuando nuestro Señor Jesucristo se sentó con sus discípulos, ¿qué fue lo que levantó? Levantó el pan sin levadura. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es mi cuerpo. Al levantar el pan, estaba diciendo que es símbolo de su cuerpo. Cuando levantó la copa del vino de la vid, o sea, vino de uva, no es fermentado, no es de que tenga alcohol, como muchos piensan también, de que dice que Jesús tomó vino. No, ese vino no era, sino era jugo de uva, recién sacado de la uva. Cuando levantó la copa, ¿qué fue lo que dijo? Este vino simboliza ¿qué? Mi sangre, que es derramada por cada uno de nosotros. Vayamos a ver qué es lo que dice en 1 Corintios 11:26. Ya vimos, hermanos, cómo en el pasado Dios instituyó la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Son dos cosas parecidas, pero son diferentes. Que en la Pascua se comía el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. En la Santa Cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó, que reemplazó por la Pascua, ¿qué es lo que se tenía que hacer ahí? Se tenía que comer el pan sin levadura y tomar el jugo de uva, ¿verdad? Que representa su sangre. Ahora, aquí, en 1 Corintios 11:26, dice de esta manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. El pueblo de Israel, cuando celebraba la Pascua, recordaba cómo fue sacado de Egipto, tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. Ahora nosotros, hermanos, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Nos rescató ¿de dónde? Del pecado. Pero no solamente eso, sino también nos lleva a otro punto más allá. Nos recuerda, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nos recuerda que Jesús murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Pero no solamente eso, sino también nos da una ¿qué? Una esperanza. La esperanza de que Jesús va a venir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Amén, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea que estamos recordando su muerte de Jesús, que Él sufrió por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, hasta que Él venga. O sea, nos manda a un punto más allá. Que nosotros al celebrar esto, recordamos la muerte de Jesús y hasta que Él venga. O sea que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su pueblo. Vayamos a ver qué es lo que dice Hebreos 12:24. En Hebreos 12:24. Dice, a Jesús, el mediador
del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo exactamente, vamos a poner el ejemplo de lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para salvar su primogenitura? Tenía que matar al cordero y rociarla ¿a dónde? En los dinteles de la puerta. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O qué ya, sí, en primer lugar, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestro Señor Jesucristo ya vino y ofreció su vida por nosotros, derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y no solamente eso, hermano, porque nosotros podemos decir, oh, yo me arrepiento y ya. No, es acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en Hebreos, ahí mismo en Hebreos 12, 2, en Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya fue rociada para cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros de que esa sangre esté en nuestras vidas, hermanos. Vayamos a ver qué es lo que dice en 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según que la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de permitir en nuestras vidas? Debemos de permitir que nuestro Señor Jesucristo nos rocíe con la sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario. Acercarnos a Él, aceptar el perdón que Él nos ofrece. Muchas veces, lastimosamente, en este mundo, hermanos, ha caído tanto en el pecado que ya el ser humano tiene ciego el entendimiento. Porque muchas veces nosotros, incluso nosotros conociendo la palabra de nuestro Dios, decimos, oh, Dios ya dio su vida por mí, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Debemos de dar cambios en nuestras vidas. Porque nosotros que decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, muchas veces pensamos de esa manera. Ahora imagínense los que no conocen de Dios. Muchas veces, muchas personas dicen, si nosotros estamos adorando a un mismo Dios. Pero la pregunta es, ¿la persona que adora a Dios se arrepintió? ¿Aceptó a Dios como su Salvador? ¿Pone sus ojos en el autor de la vida? Todos esos puntos, hermanos, debemos de tenerlos nosotros. Debemos de arrepentirnos, debemos de buscar a nuestro Salvador y debemos de ¿qué? De poner nuestros ojos en el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que debemos de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ya para concluir, hermanos, en 1
Corintios 1:30. Ahí mismo en el libro de Consejos para la Iglesia, capítulo 53, la Cena del Señor, sigue diciendo: el rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Eso es lo que dice la hermana Ellen White. Ahora, en 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Y redención. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que la justificación, la santificación y ¿qué más? Y la redención, hermanos. Así que, hermanos, a nosotros, al celebrar esta ceremonia, la Santa Cena, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y estamos recordando, ¿qué más? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La segunda venida. ¿Cuántos de nosotros esperamos en ese gran día estar en la presencia de nuestro Dios? Amén, ¿verdad? Dice la hermana Ellen White, y también lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Que va a haber una gran boda. Ya la mesa ya está lista, hermanos. Ya están listos los alimentos que se van a comer en esa boda. Pero ¿qué es lo que falta? Nosotros hacemos falta, hermano, en ese lugar. Nosotros somos invitados, hermanos, a ese gran banquete. La pregunta es: ¿irás al banquete? Amén. Tenemos que ir a ese banquete, hermanos, porque si nosotros decimos no puedo ir a ese banquete, entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos venido aquí, hermanos, con la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y a llevarnos con Él allá a un lugar donde no hay pecado, a donde no hay maldad. Pero por mientras, hermanos, este es un recordatorio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.